vamos a ver vectores. En este caso, un vector está definido de la siguiente forma. Entre corchetes vamos a establecer cada uno de los dígitos que va a tener el vector. Entonces, los podemos hacer así, separados por un espacio o separados por coma, que sería mejor o lo recomendado. Entonces, por ejemplo, si ejecutamos, entonces podemos ver en el workspace el valor del vector. Como podemos ver, es un vector fila que está en la fila 1 y pues va cambiando en las columnas su valor. En este caso, los vectores son muy usados en MATLAB, sobre todo cuando se esté trabajando con audio, que se trabaja en una dimensión. En este caso, bueno, podemos ver que en el workspace el vector nos dice que es 1 por 2, o sea que tiene una fila 12 columnas, pero si no sabemos o es un vector muy grande y no lo queremos ver desde ahí, sino queremos ver cuál es la longitud o el número de posiciones que tiene el vector, entonces lo podemos hacer mediante el comando len y especificamos el vector. Si ejecutamos, ahí en el workspace nos dice que tiene 12 posiciones. Si queremos cambiar el valor de una posición del vector, lo podemos hacer de la siguiente manera. Entonces, por ejemplo, una cosa es que en MATLAB los vectores inician en 1, nunca inician en 0, sino siempre van a iniciar en la posición 1. Si lo vemos acá, vemos que inician en la posición 1, no en 0, como por ejemplo en Python cuando se trabaja con listas. Siempre inicia en 1. Entonces, por ejemplo, si queremos cambiar el valor que tiene el vector en la posición 3, hacemos lo siguiente: al vector en la posición 3 le asignamos el valor de, por ejemplo, 122. Si ejecutamos, podemos ver que el valor en la posición 3 tiene 122, cuando antes tenía un 3. Tiene 12 posiciones. Si queremos agregar un valor, por ejemplo, en la posición 20, entonces al vector en la posición 20 le agregamos o le asignamos el valor de, por ejemplo, 34. Si ejecutamos, nos vamos, ya el vector cambió su tamaño. En la posición 20 tiene el valor de 34, más la... Bueno, para este vector entonces podríamos calcular el promedio de la suma de cada uno de los valores que tiene el vector. Lo haríamos mediante un for. Entonces, calcular el promedio. Para ello necesitamos una variable suma que nos va a estar sumando cada uno de los valores. Entonces suma y la inicializamos en 0 con un for i, que va a iniciar en 1 porque, como dijimos, los vectores inician en 1 hasta que me recorra todo el vector, o sea, hasta la longitud del vector. A suma, ¿qué le va a asignar? Entonces a suma le asigno suma más el valor del vector en cada posición, es decir, entonces al valor más el valor que tiene el vector en cada posición, que la vamos a estar iterando o va a estar cambiando mediante la variable i. A suma le asignamos suma más i, entonces suma inició en 0. 0 más el vector en la posición i, pero i inicia en 1 en el primer ciclo que hace, entonces tomaría el valor de 1, 0 más 1. En el siguiente ciclo, cuando i vale 2, vale 4, entonces suma vale 1 por la operación anterior, más 4 tomaría el valor de 5 y así sucesivamente. Finalizamos el ciclo y luego el promedio estaría a partir de dividir la suma sobre la cantidad de dígitos o posiciones que tiene el vector de cada valor. Entonces suma dividido entre la longitud del vector y pues imprimiríamos dicha suma, dicho promedio. Entonces el promedio, y mostraríamos el promedio. Guardamos con un nombre y vamos a ejecutar de nuevo. Y nos dice que el promedio es de 16.55. El vector de esa forma cuando lo llenamos manualmente. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, queremos llenarlo no manualmente, sino es un vector donde le queremos elegir un rango y que automáticamente se llene? Entonces para eso lo hacemos mediante la función randy. Entonces, por ejemplo, B1, otro vector, le asignamos randy, que es una función propia de MATLAB. Le asignamos que genere números aleatorios hasta 10, que es el máximo número, y aquí irían las filas y las columnas. Entonces en este caso
iría una fila y 10 columnas. Vamos a probarlo de esa forma. Si ejecutamos, B1 tiene una fila, 10 columnas, y el mayor número que puede tomar es hasta 10. Bueno, en este caso el mayor es 8, pero puede tomar hasta 10. Y los toma desde 1 a 10. Ahora, pero ¿qué pasa si queremos no decirle que solo vaya hasta 10, sino especificarle un rango? Entonces lo podemos hacer de la siguiente forma. En corchetes, por ejemplo, elegimos desde menos 10 hasta 10. Y lo mismo, que sea una fila y 10 columnas. Si volvemos a ejecutar, tenemos lo siguiente, que hay valores negativos y positivos. En este caso de menos 9, menos 1, menos 10, 0, 1. Entonces va a generar números negativos y positivos desde menos 10 hasta 10. Vamos haciendo uso de este vector, vamos a calcular la transpuesta del vector, que es decir, como podemos ver, es un vector fila que está de izquierda a derecha. Lo que queremos hacer es que se convierta en un vector columna, es decir, que esté, digamos, de arriba hacia abajo. Para ello, entonces, lo hacemos mediante un for. Entonces, for, vamos a elegir una variable j, en este caso ya usamos la i, j igual a 1 hasta la longitud del vector. En este caso es el vector 1, b1. ¿Qué vamos a asignar entonces a un nuevo vector, b2, en la posición j, que hace referencia a las filas, 1? En este caso significa que el j va a estar iterando desde 1 hasta la longitud del vector. Entonces en el vector 2 vamos a ir agregando en las filas que van a estar iterando y en la columna 1. Es decir, va a estar por decirlo así, tomando los valores de arriba hacia abajo. Bueno, entonces para el vector 2 en la posición j, i, le asignamos el valor que tiene el vector 1 en la posición j, que va a estar iterando. Y finalizamos y vamos a ejecutar. Entonces tenemos el vector 2 y vamos a observarlo. Entonces, como podemos ver, ya se convirtió en un vector columna. Es decir, los valores que están anteriormente en el vector 1, que cambiaban en las columnas, ahora van a estar iterando en las filas. Y a eso se hace referencia a la transpuesta de un vector. Si vemos en el vector 1, va de izquierda a derecha, y estos valores, la transpuesta es este valor que estaba en la columna 2, menos 5, pase a la fila 2. El valor que estaba en la fila 6, el que estaba acá, va a pasar a la fila 3. El valor que estaba en la columna 4 a la fila 4, y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo hacemos si queremos convertir un vector en una matriz? Entonces, convertir de vector a matriz. Entonces vamos a usar el vector v, que tiene 20 valores, en una matriz. Para eso entonces podemos hacer o crear una matriz llena de ceros de la siguiente forma. Entonces, matriz, usamos esta función propia de MATLAB ceros y elegimos el tamaño. Entonces en este caso 5 por 4. Si ejecutamos, podemos ver que en M creó una matriz de 5 por 4, de 5 filas por 4 columnas. Bueno, entonces vamos a convertir el vector en matriz, es decir, los valores que están en el vector, trasladarlos a la matriz. Entonces, para ello lo hacemos mediante un ciclo for, pero para eso necesitamos conocer el número de filas y columnas que tiene M. Entonces lo hacemos de la siguiente forma. Elegimos una variable f que me representaría las filas, una variable c para las columnas, y usamos esta función de MATLAB size y asignamos el valor de M. Esto lo que hace es, a la variable f le asigna el número de filas que tiene, y a la variable c el número de columnas que tiene la matriz M. Si ejecutamos, podemos ver en el workspace que f es 5 y que c es 4. Bueno, para trasladar los valores del vector a la matriz, entonces lo hacemos mediante dos for anidado. Entonces for i1 iniciado en 1 hasta f, for j1 que inicia en 1 hasta c, que es el número de columnas. Vamos a asignar lo siguiente: a la matriz en la posición i, j, que van a estar iterando, bueno, i1, j1, que van a estar iterando, le vamos a asignar el valor que tiene el vector b,
en qué posición. Bueno, no le podemos elegir ni I1 ni J1 porque van a cambiar diferente. Para eso vamos a usar una variable auxiliar. En este caso vamos a usar T y la iniciamos en 1. T la iniciamos en 1, entonces al vector en la posición T. Y vamos a aumentar T en 1 cada vez que entra el ciclo. Entonces a T le asignamos T más 1. T más 1. Y finalizamos. Bueno, entonces este por qué lo que hace. Lo que va a hacer es I1 inicia en 1. Entonces en la fila 1, luego J en la posición 1, que es el primer valor que toman en el for, le asignamos el valor que tiene el vector en la posición T, que va a valer 1. Siguiente ciclo, I1 sigue valiendo 1, J1 pasaría a valer 2. Entonces a la matriz en la fila 1 y en la columna 2 le agregamos el valor que tiene el vector en la posición T, pero T ya va a valer 2 porque va a estar aumentando cada vez que entra el ciclo, y así sucesivamente hasta que se cumplan las filas y el número de filas y columnas. Si ejecutamos, vamos a ver en la matriz M qué cambios hubo. Entonces, como podemos ver, entonces ya no está llena de ceros, sino tiene los valores que tenía el vector. Si mostramos aquí V, miren, el vector en la posición 1 tenía el 1, en la 4 tenía, en la posición 2, perdón, tenía el 4, en la 3 el 122, en la 5, en la posición 4 el número 5. Luego, ¿qué pasó? Mediante el for, entonces el siguiente valor del vector lo asignó a la fila 2, columna 1, y así sucesivamente llenó cada uno de los valores que tenía el vector en la columna, y de esa forma podríamos convertir un vector en matriz. En el siguiente video veremos matrices y algunos ejercicios relacionados con ellas.